Todo comenzó una noche fría y silenciosa, cuando subí a un taxi que no olvidaré jamás. El conductor no tenía rostro. No era solo una figura borrosa o una ilusión de la luz, era una ausencia total, un vacío negro donde deberían haber estado sus ojos, su boca y su humanidad. Hoy vengo a contaros cómo descubrí que aquel taxista no era un hombre común, sino un recolector de almas perdidas. Durante este vídeo, os voy a relatar con todo lujo de detalles cada instante de esa experiencia que me heló la sangre. Desde el primer momento en que me senté en ese asiento trasero, supe que algo no estaba bien. El aire dentro del coche era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, y el miedo se apoderó de mí como nunca antes. No exagero cuando digo que sentí que mi vida pendía de un hilo, que algo más allá de lo comprensible me observaba desde ese silencio inquietante. A medida que el viaje avanzaba, las cosas se volvieron más extrañas, más oscuras, y el terror creció hasta casi ahogarme. Os prometo que vais a escuchar cada paso de ese trayecto, cada pensamiento que cruzó mi cabeza mientras intentaba entender qué estaba pasando. Lo que viví no solo me dejó temblando esa noche, sino que cambió algo en mí para siempre. Todavía me despierto sudando, con el eco de ese motor resonando en mis oídos y la sensación de que algo me sigue buscando. Las consecuencias de ese encuentro han sido devastadoras: noches sin dormir, sombras que parecen moverse solas en mi casa, y una certeza que no puedo sacudirme, que no fui una pasajera cualquiera para él. Durante este vídeo, os contaré cómo llegué a esa conclusión y qué hice para escapar, o al menos intentarlo. Hay detalles de esta historia que os van a sorprender, cosas que ni yo misma podía creer mientras las vivía. No se trata solo de un taxista sin rostro, sino de lo que vi en ese coche, de lo que escuché en su silencio, y de lo que descubrí después sobre quién o qué era realmente. Cada revelación fue como un golpe, y os las voy a compartir todas, paso a paso, para que sintáis lo mismo que yo sentí. Esto no es una historia cualquiera, es un viaje a lo desconocido que aún me cuesta asimilar. Si queréis que siga trayendo historias como esta, os invito a suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir explorando lo sobrenatural, lo inexplicable, y a dar vida a relatos que os mantendrán despiertos por la noche. Así que acomodaros, porque lo que viene a continuación os va a atrapar hasta el final. Soy Lara Méndez, una mujer de 72 años que ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar olvidado por el tiempo, donde las montañas parecen tragarse la luz del sol antes de que caiga la noche. Mi pelo ya es gris, mis manos están marcadas por los años, y mis ojos, aunque cansados, aún guardan la chispa de quien ha visto demasiado. Nací en una casa humilde de piedra, con un rosal en la entrada que mi madre cuidaba como si fuera un hijo más. Siempre fui una persona sencilla, de esas que prefieren el calor del hogar al bullicio de la ciudad. Pero esa noche, esa maldita noche, todo lo que creía saber sobre mi mundo se desmoronó como un castillo de naipes bajo un soplo helado. Lo que voy a contaros no es solo una historia, es una herida que aún sangra, un recuerdo que me persigue como una sombra pegajosa. Era octubre, y el aire ya olía a invierno. Vivía sola desde que mi esposo, Manuel, murió hace 7 años. Mi pueblo, San Bellido, es uno de esos sitios donde todos se conocen, donde las calles estrechas están pavimentadas con adoquines gastados y las farolas parpadean como si tuvieran vida propia. Esa noche había ido a visitar a mi amiga Carmen, que vive a unos pocos kilómetros, en las afueras, cerca de un bosque espeso que siempre me ha dado mala espina. No sé por qué, pero incluso de niña evitaba mirarlo demasiado tiempo, algo en su silencio me ponía los nervios en punta. Cuando terminé la visita, ya era tarde, pasadas las 10, y el cielo estaba cubierto por nubes tan densas que ni la luna se atrevía a asomarse. No había autobuses a esa hora, así que decidí llamar a un taxi. Nunca lo había hecho antes en San Bellido, aquí todos tenemos coche o nos arreglamos con favores. Pero esa noche no tuve opción. Mientras esperaba en la carretera, con el frío calándome los huesos, mis pensamientos ya empezaban a traicionarme. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si me quedo aquí sola, con el bosque a mis espaldas? Sentía un nudo en el estómago, una presión que no podía explicar. No era solo el frío, era como si el aire mismo me avisara de algo. Entonces, a lo lejos, vi 2 luces amarillas cortando la oscuridad. El taxi llegó más rápido de lo que esperaba, un viejo modelo que parecía sacado de otra época, con la pintura negra desconchada y un zumbido grave que retumbaba en el silencio. Me subí sin pensarlo 2 veces, agradecida de escapar del frío, pero también con un escalofrío que no lograba sacarme de encima. Dije mi dirección, calle del Rosario, número 12, y me acomodé en el asiento trasero. Fue entonces cuando miré al conductor por el retrovisor. Y no había nada. No exagero.
donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío. No era una máscara, no era un truco de la luz, era como si alguien hubiera borrado su cara con un trapo mojado, dejando un lienzo negro y liso. Mi corazón se detuvo un instante antes de empezar a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que quizás la oscuridad del coche me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Giré la cabeza ligeramente, buscando un ángulo mejor, y seguía igual, nada. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo esa negrura absoluta que parecía absorber la poca luz del salpicadero. Mi mente se llenó de ruido. ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy loca? ¿Es un sueño? Pero el traqueteo del coche, el olor a cuero viejo y gasolina, todo me decía que esto era real. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una enredadera espinosa. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada, como si alguien me hubiera cosido los labios desde dentro. Mis manos temblaban mientras agarraba mi bolso, buscando algo, cualquier cosa, que me diera seguridad. Pensé en saltar del coche, pero íbamos por una carretera estrecha, flanqueada por el bosque a un lado y un barranco al otro. No había escapatoria. Entonces, el silencio del taxista me golpeó aún más fuerte. No había dicho una palabra desde que subí, ni un carraspeo, ni un suspiro. Solo conducía, con las manos firmes en el volante, como si supiera exactamente a dónde iba. Y no era mi calle. Me di cuenta de que no reconocía el camino. Las farolas habían desaparecido, y los árboles del bosque se alzaban como gigantes oscuros a ambos lados. Mi cabeza era un torbellino de miedo y preguntas. ¿Quién es esto? ¿Qué quiere de mí? ¿Voy a morir? Recordé las historias que mi abuela me contaba de niña, sobre espíritus que vagaban por los caminos, buscando a los desprevenidos. Siempre las tomé como cuentos para asustar, pero ahora, sentada en ese taxi, sentía que estaba viviendo una de ellas. El terror me apretaba el pecho, y cada respiración era un esfuerzo. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa para romper ese silencio que me aplastaba. ¿A dónde vamos? Mi voz salió débil, temblorosa, pero no hubo respuesta. Solo el zumbido del motor y el crujir de las ruedas sobre la grava. Entonces, el coche giró bruscamente hacia un sendero que no había visto antes, uno que se adentraba en el bosque. No sé cómo describir el pavor que sentí en ese momento. Era más que miedo, era una certeza visceral de que algo horrible estaba a punto de pasar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía apartarlos de ese vacío donde debería haber estado su cara. Y entonces, por primera vez, noté algo más. No era solo la ausencia de rostro, era como si ese vacío me mirara de vuelta. No sé cómo explicarlo, pero sentí una presencia, algo antiguo, algo hambriento, que me observaba desde esa nada. Mi cuerpo entero se estremeció, y un sudor frío me recorrió la espalda. Pensé en mi vida, en mis hijos que ya no viven cerca, en mi Manuel, como si estuviera despidiéndome de ellos sin quererlo. El coche se detuvo de pronto, y el motor se apagó con un gemido. Estábamos en medio del bosque, rodeados de árboles tan altos que tapaban el cielo. La oscuridad era total, salvo por la tenue luz de los faros, que iluminaban un camino de tierra que se perdía entre las sombras. Mi mente gritaba que corriera, que abriera la puerta y echara a correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en ese asiento como un pájaro en una jaula. El taxista seguía inmóvil, con las manos en el volante, y ese vacío negro giró lentamente hacia mí. No sé cómo lo supe, pero lo sentí, me estaba mirando. Y en ese momento, supe que no era un hombre. Era algo mucho peor. El aire dentro del coche se volvió gélido, y mi aliento formó pequeñas nubes frente a mí. Mi corazón latía tan rápido que dolía, y un pensamiento se abrió paso entre el caos de mi mente: no voy a salir de aquí. Quise rezar, pero las palabras se me escapaban, como si algo las arrancara antes de que pudiera formarlas. Entonces, el taxista levantó una mano, lenta, deliberada, y la acercó al retrovisor. No sé qué pretendía hacer, pero el movimiento me sacó del trance. Grité, un sonido ronco y desesperado que llenó el coche, y me lancé hacia la puerta. Mis dedos temblorosos encontraron la manija, y tiré con todas mis fuerzas. La puerta se abrió, y caí al suelo, raspándome las rodillas contra la tierra húmeda. Me arrastré unos metros, con el pánico dándome una fuerza que no sabía que tenía. Miré atrás, esperando ver al taxista saliendo tras de mí, pero el coche estaba quieto, con las luces aún encendidas.
Esa cosa sin rostro seguía dentro, inmóvil, como si me invitara a volver. No lo hice. Corrí, tropezando con raíces y ramas, hasta que el bosque se tragó el sonido del motor. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cuando llegué a una carretera conocida, el alba ya teñía el cielo de gris. Estaba viva, pero no entera. Algo de mí se quedó en ese taxi, y lo que pasó después solo confirmó mis peores temores. Después de escapar de ese taxi y de esa cosa sin rostro, mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. El bosque estaba en silencio, un silencio que no era natural, como si los árboles mismos contuvieran el aliento. Me encontraba en una carretera secundaria que reconocí vagamente, a unos kilómetros de San Bellido, con el alba apenas despuntando en el horizonte. Mi ropa estaba rasgada, mis rodillas sangraban, y el frío me calaba hasta los huesos, pero no podía parar. Caminé, tropezando con cada paso, mirando atrás cada pocos segundos, convencida de que ese coche negro aparecería de nuevo entre las sombras. Mi mente era un caos, un remolino de miedo, confusión y una certeza que me aterraba aún más. Lo que había visto no era humano. Era un recolector de almas perdidas, y yo había estado a punto de convertirme en su presa. Cuando llegué a casa, el sol ya empezaba a asomarse, pero no trajo consigo ningún alivio. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me dejé caer en el sillón, aún con la respiración entrecortada. Mi hogar, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía frágil, como si esas paredes de piedra no pudieran protegerme de lo que había visto. Intenté calmarme, hacer té, lavarme la cara, pero mis manos no dejaban de temblar. Cada ruido, el crujir de la madera, el viento contra las ventanas, me hacía saltar, y mis ojos se clavaban en la puerta, esperando que algo la atravesara. No podía sacarme esa imagen de la cabeza, el vacío negro donde debería haber estado su rostro, esa sensación de ser observada por algo que no tenía ojos. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me dejó ir? Esas preguntas me atormentaban, pero lo peor estaba por venir. Esa misma mañana, mientras intentaba descansar, algo extraño empezó a suceder. Estaba sentada en la cocina, con una taza de manzanilla que no lograba calentarme, cuando noté un olor. No era fuerte al principio, solo un leve rastro, como a gasolina y tierra húmeda. Pensé que era mi imaginación, un eco de la noche anterior, pero se intensificó hasta que llenó la habitación. Me levanté, buscando de dónde venía, y entonces lo vi. En el suelo, cerca de la puerta trasera, había una mancha oscura, como si alguien hubiera derramado tinta. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y al tocarla con la punta del dedo, estaba fría, pegajosa, y olía exactamente como el interior de ese taxi. Retrocedí, con un grito ahogado en la garganta, y corría por un trapo para limpiarlo. Pero cuando volví, la mancha había desaparecido. No había rastro, ni humedad, nada. Solo el olor, que seguía flotando en el aire. El pánico volvió como una ola. ¿Qué estaba pasando? ¿Me había seguido hasta aquí? Mi casa ya no era segura, y mi mente empezó a dar vueltas a una idea que me helaba la sangre. Tal vez no había escapado realmente. Tal vez me había dejado ir porque sabía que no podía huir de él para siempre. Intenté convencerme de que eran nervios, que estaba exagerando, pero entonces escuché algo que me hizo dudar de mi cordura. Era un zumbido, bajo y grave, como el motor de un coche viejo. Venía de fuera. Me acerqué a la ventana con las piernas temblando, aparté la cortina apenas 1 centímetro, y ahí estaba, el taxi negro, aparcado al final de mi calle, con las luces apagadas. No se movía, no había nadie dentro que pudiera ver, pero estaba ahí, inmóvil, como un perro esperando a su presa. No sé cuánto tiempo lo miré, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. El miedo me consumía, pero también había algo más, una curiosidad oscura, un impulso de entender qué era esa cosa y por qué me perseguía. Decidí que no podía quedarme encerrada, esperando a que viniera por mí. Tomé mi abrigo, un cuchillo de cocina, aunque dudaba que sirviera de algo, y salí por la puerta trasera, con la idea de ir a casa de Carmen o a cualquier lugar donde no estuviera sola. Pero cuando di la vuelta a la esquina, el taxi ya no estaba en la calle. Por un momento, sentí alivio, pero fue breve. El zumbido volvió, esta vez más cerca, y al girarme lo vi, el coche avanzaba lentamente hacia mí, sin prisa, como si supiera que no tenía a dónde ir. Corrí. Corrí como no lo había hecho en décadas, con el aire cortándome la cara y las piernas ardiéndome. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme. El pueblo estaba silencioso, las calles vacías, y el sonido del motor me seguía como una sombra.
Giré por un callejón, esperando despistarlo, pero cuando llegué al otro lado, ahí estaba de nuevo, esperándome. Fue entonces cuando entendí, no podía escapar corriendo. Esto no era un juego de persecución física, era algo más profundo, algo que se metía en mi cabeza, en mi alma. Me detuve, jadeando, y me enfrenté al coche. Las ventanillas estaban oscuras, pero ese vacío negro estaba ahí, mirándome desde el asiento del conductor. Sentí un frío que no era del aire, un frío que venía de dentro, como si algo me estuviera tocando el alma. Entonces, el taxista levantó una mano, igual que en el bosque, y señaló hacia mí. No sé cómo lo supe, pero entendí que me estaba marcando. No dijo nada, no hizo ningún sonido, pero el mensaje era claro: eres mía. Mi cuerpo entero se estremeció, y caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi cara. Pensé en mi vida, en mis hijos, en Manuel, y por un momento deseé rendirme, dejar que me llevara y acabar con ese terror. Pero algo en mí se resistió. Grité, un grito lleno de rabia y miedo, y el coche dio un paso atrás, como si mi voz lo hubiera sorprendido. Luego, lentamente, se alejó por la calle y desapareció tras una esquina. No me moví durante lo que parecieron horas. Cuando por fin me levanté, el sol estaba alto, y el pueblo empezaba a despertar. Volví a casa temblando, con la sensación de que había ganado una batalla, pero no la guerra. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con todas las luces encendidas, y empecé a notar cosas, sombras que se movían donde no deberían, susurros que no podía ubicar, y ese olor a gasolina y tierra que volvía cada pocas horas. Al día siguiente, fui a la iglesia, algo que no hacía desde la muerte de Manuel. Le conté todo al padre Esteban, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo. No me llamó loca, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Me dio una medalla de San Cristóbal, el patrón de los viajeros, y me dijo que rezara. Pero yo sabía que esto no era algo que una oración pudiera detener. Lo que vino después fue aún peor. Empecé a soñar con el taxista, o más bien, él empezó a meterse en mis sueños. Siempre era lo mismo, yo subía al taxi, él giraba ese vacío negro hacia mí, y entonces el coche se hundía en una oscuridad infinita, como si cayera al vacío. Me despertaba gritando, con la ropa empapada en sudor, y cada vez sentía que estaba más cerca de atraparme. Pero no era solo en los sueños. Encontré más manchas en mi casa, pequeñas gotas negras que aparecían y desaparecían. Una vez, vi mi reflejo en el espejo y, por un segundo, mi rostro no estaba ahí. Solo un borrón oscuro, como el suyo. Grité y el espejo se rompió solo, sin que lo tocara. El recolector de almas perdidas no se había ido. Me había marcado, y ahora estaba jugando conmigo, desgastándome poco a poco. Sabía que no podía seguir así, que tenía que hacer algo más que esconderme o rezar. Decidí investigar, buscar respuestas, entender qué era esa cosa y cómo detenerla. Lo que descubrí me heló la sangre aún más, pero también me dio una chispa de esperanza. Esa es la siguiente parte de mi historia, y os prometo que es tan oscura y retorcida como lo que ya os he contado. Esto no ha terminado, y el miedo sigue siendo mi compañero constante. Si esta historia os está atrapando, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que me han cambiado la vida, y creedme, lo que viene a continuación es tan inquietante como lo que ya os he contado. Estoy viva, sí, pero no estoy segura de cuánto tiempo más podré resistir a esta cosa que me persigue. Después de darme cuenta de que el taxista sin rostro, o lo que sea que fuera, no iba a dejarme en paz, decidí que quedarme quieta no era una opción. El miedo me tenía atrapada, pero también había una chispa de rabia creciendo dentro de mí. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? No podía seguir viviendo con esas manchas negras apareciendo en mi casa, con esos sueños que me arrancaban el alma pedazo a pedazo, o con la sensación constante de que algo me observaba desde las sombras. Así que, a pesar del terror que me retorcía las entrañas, tomé una decisión: tenía que saber qué era esa cosa y cómo detenerla. No soy valiente, nunca lo he sido, pero el instinto de supervivencia es más fuerte de lo que imaginaba. Empecé por lo único que se me ocurrió: buscar respuestas en San Bellido. Mi pueblo puede parecer un lugar tranquilo, con sus casas de piedra y sus calles silenciosas, pero siempre ha habido rumores, historias que la gente susurra cuando el sol se pone. Mi abuela solía hablarme de ellas cuando era niña, sentada junto al fuego, con esa voz grave que hacía que todo sonara real. Historias de espíritus vengativos, de almas atrapadas que vagaban por los caminos, de criaturas que no eran ni humanas ni divinas. Nunca les di importancia,
pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco que no podía ignorar. Pensé en el bosque, ese lugar que siempre me había dado escalofríos, y en cómo el taxista me había llevado allí. Tal vez la clave estaba en esas viejas leyendas. Fui a la biblioteca del pueblo, un edificio pequeño y polvoriento que apenas usa nadie. La bibliotecaria, una mujer mayor que yo, me miró con curiosidad cuando le pedí libros sobre la historia de San Bellido y sus alrededores. Pasé horas allí, hojeando páginas amarillentas, con el corazón en un puño cada vez que encontraba algo que podía encajar. Y entonces lo vi, un relato escrito en un diario de hace más de 100 años, firmado por un hombre llamado Don Isidro, un párroco que había vivido aquí. Describía un carro negro que aparecía en las noches sin luna, conducido por una figura sin rostro. Según él, era un recolector, una entidad que se llevaba a los que estaban perdidos, no solo en el sentido físico, sino en el alma. Decía que marcaba a sus víctimas y las perseguía hasta que se rendían o morían de miedo. Mi respiración se detuvo al leer eso. Era exactamente lo que me estaba pasando. El texto seguía, y cada palabra era como un clavo en mi pecho. Don Isidro escribió que el recolector no era un espíritu cualquiera, sino algo más antiguo, algo que había surgido del bosque mismo, alimentado por la desesperación de los que habían muerto allí. Hablaba de un accidente, una carreta llena de mineros que se despeñó en el barranco hace siglos, y de cómo sus almas nunca encontraron descanso. El recolector, según él, era su guardián, su castigo, y su hambre no tenía fin. Cerré el libro con manos temblorosas, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Si eso era verdad, no estaba lidiando con un simple fantasma. Era algo mucho peor, algo que no entendía del todo, pero que claramente me había elegido. Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había leído, el miedo volvió con más fuerza. Estaba en mi sala, con la medalla de San Cristóbal apretada en la mano, cuando el zumbido del motor empezó otra vez. Miré por la ventana y ahí estaba el taxi, aparcado frente a mi casa, con las luces apagadas. Pero esta vez no se quedó quieto. La puerta del conductor se abrió lentamente, y esa figura sin rostro salió. No caminaba como persona, se deslizaba, como si el suelo no lo tocara del todo. Mi corazón se disparó, y un sudor frío me recorrió la espalda. Corrí a cerrar las cortinas, pero no pude evitar mirar por una rendija. Se detuvo en mi jardín, inmóvil, con ese vacío negro girado hacia mi ventana. Sentí que me miraba, no con ojos, sino con algo más profundo, algo que me desnudaba el alma. No sé de dónde saqué el valor, pero abrí la ventana y grité, ¿qué quieres de mí? Mi voz temblaba, pero necesitaba respuestas. No hubo palabras, solo un sonido, un susurro grave que no venía de su cara, sino de todas partes a la vez. No entendí lo que dijo, pero mi cuerpo reaccionó como si lo supiera, me mareé, y una náusea me subió por la garganta. Cerré la ventana de golpe y me tiré al suelo, llorando, con el corazón a punto de estallar. El susurro seguía en mi cabeza, como un eco que no podía apagar, y entonces lo entendí, no era solo una palabra, era mi nombre. Me estaba llamando, y cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de mí se desgarraba. Los días siguientes fueron un infierno. Las manchas negras en mi casa se multiplicaron, apareciendo en las paredes, en el techo, incluso en mi ropa. El olor a gasolina y tierra era constante, y los sueños empeoraron. Ahora no solo caía en la oscuridad, veía figuras, sombras de personas que gritaban, atrapadas en ese taxi que se hundía sin fin. Me despertaba con marcas en los brazos, arañazos que no recordaba hacerme, y una vez encontré una gota de esa sustancia negra en mi almohada. Estaba perdiendo la cabeza, o quizás algo peor, estaba perdiendo mi alma. Pero no podía rendirme. Volví a la biblioteca, buscando más del diario de Don Isidro, y encontré un detalle que me dio una chispa de esperanza. El párroco había intentado detener al recolector con un ritual, algo sobre sal, fuego y una oración olvidada. Decidí probarlo. No soy religiosa, no como antes, pero estaba desesperada. Compré sal, recogí ramas secas del jardín y preparé un círculo en mi sala. Encendí un fuego pequeño en una olla vieja y recité las palabras que Don Isidro había escrito, aunque apenas las entendía. Mientras lo hacía, el zumbido volvió, más fuerte que nunca, y el taxi apareció frente a mi casa otra vez. Pero esta vez no me escondí. Seguí rezando, con la voz rota, y tiré la sal al fuego. Las llamas crecieron, y un olor diferente llenó la habitación, algo limpio, como a hierba fresca. El coche tembló, como si algo lo sacudiera, y entonces se alejó a toda velocidad, perdiéndose en la noche. Por primera vez en días, sentí un alivio, pero no duró.
Esa noche soñé con el taxista de nuevo, y esta vez me habló claro: no puedes escapar. Me desperté gritando, con la medalla de San Cristóbal rota en mi mano. El ritual lo había enfadado, no detenido, y ahora sabía que vendría por mí con más fuerza. Estaba agotada, aterrorizada, pero también decidida. Había encontrado una pista, un hilo del que tirar, y no iba a dejar que me arrastrara sin luchar. Lo que descubrí después, y lo que hice para enfrentarlo, es aún más oscuro, y os lo contaré en la próxima parte. Esto no es solo mi historia, es mi batalla, y el miedo sigue siendo mi sombra. Tras ese ritual fallido, mi casa dejó de ser un refugio y se convirtió en una jaula. El recolector de almas perdidas no se había ido, lo había enfurecido, y ahora su presencia era más pesada, más opresiva. El zumbido del motor resonaba en mis oídos incluso cuando no estaba cerca, como si se hubiera metido en mi cabeza para quedarse. Las manchas negras ya no desaparecían, se quedaban en las paredes, goteando como si sangraran, y el olor a gasolina y tierra húmeda era tan fuerte que me mareaba. Mi cuerpo estaba agotado, mis ojos ardían por la falta de sueño, y cada vez que cerraba los párpados, veía ese vacío negro mirándome. Pero no podía rendirme. Había encontrado algo en el diario de don Isidro, una pista que me hacía pensar que quizás, solo quizás, podía enfrentarlo. Aunque el miedo me devoraba, también había una chispa de determinación que no dejaba apagar. Decidí volver al bosque. Sí, el mismo lugar donde todo empezó, donde ese taxi me había llevado la primera noche. Mi instinto me decía que ahí estaba la clave, que si el recolector venía de esas tierras oscuras, tal vez podía encontrar una manera de enviarlo de vuelta. Era una locura, lo sé. Una mujer de 72 años, con las piernas temblorosas y el corazón débil, adentrándose sola en un lugar que me aterraba desde niña. Pero no tenía opción. Me puse mi abrigo más grueso, metí la sal que me quedaba en una bolsa, agarré un crucifijo que había pertenecido a mi madre y salí al atardecer. El cielo estaba gris, pesado, como si supiera lo que iba a hacer y quisiera advertirme. Mientras caminaba hacia el bosque, sentía un nudo en el estómago, un pavor que me susurraba que no volvería. El trayecto fue un tormento. Cada paso resonaba en el silencio, y el viento traía sonidos que no podía identificar, crujidos, susurros, algo que parecía un lamento lejano. Cuando llegué a la entrada del bosque, la oscuridad ya se estaba tragando los últimos rayos de luz. Los árboles se alzaban como figuras retorcidas, con ramas que parecían garras listas para atraparme. Recordé el sendero donde el taxi se había detenido esa noche, y lo seguí, guiándome por una memoria que preferiría olvidar. Mi respiración era rápida, superficial, y mis manos sudaban a pesar del frío. Pensé en dar la vuelta 1000 veces, pero el recuerdo de esos sueños, de mi rostro borrado en el espejo, me empujaba hacia adelante. Si no hacía algo, me consumiría. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro. Era el mismo lugar donde el coche se había parado, lo supe por el instinto, por el escalofrío que me recorrió la espalda. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero en el centro había algo extraño, un círculo de tierra desnuda, negra como el carbón, como si nada pudiera crecer ahí. Me acerqué, con el crucifijo apretado contra mi pecho, y noté que el aire era más frío en ese punto, tan frío que dolía respirar. Entonces lo vi, en la tierra, apenas visible, había marcas, líneas que parecían formar un símbolo. No sé qué era, pero me hizo retroceder, con un terror que no podía explicar. Mi mente gritaba que saliera de ahí, que corriera, pero mis pies no respondían. Y entonces lo escuché, el zumbido. El taxi emergió de entre los árboles, lento, deliberado, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Las luces estaban apagadas, pero podía sentir ese vacío negro mirándome desde el interior. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se rompería, y un sudor helado me cubrió la frente. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, cerrada por el pánico. El coche se detuvo a unos metros, y la puerta del conductor se abrió. Esa figura sin rostro salió, deslizándose como antes, pero esta vez había algo diferente, el aire a su alrededor temblaba, como si la realidad misma se deformara. Me miró, y juro que sentí un peso en el alma, una presión que me decía que me rindiera, que dejara de luchar. Pero no lo hice. Saqué la sal de mi bolsa y la esparcí en un círculo a mi alrededor, como había leído en el diario. Mi voz temblaba mientras recitaba las palabras que recordaba, una mezcla de oraciones y súplicas que apenas tenían sentido. El recolector se detuvo, y por un momento pensé que funcionaba. Pero entonces levantó una mano, y el suelo bajo mis pies tembló.
Las hojas se arremolinaron, el viento se volvió un rugido, y el círculo de sal se deshizo como si una fuerza invisible lo hubiera barrido. Caí de rodillas, con el crucifijo aún en la mano, y el miedo me consumió. Pensé que era el fin, que me arrastraría a esa oscuridad de la que no volvería. Entonces pasó algo que no esperaba. Mientras estaba ahí, temblando, el crucifijo empezó a calentarse en mi mano. No era un calor normal, era como si ardiera, pero no me quemaba. Lo levanté, instintivamente, y una luz tenue salió de él, débil pero constante. El recolector retrocedió, solo un paso, pero fue suficiente para darme esperanza. Seguí rezando, con más fuerza, ignorando el zumbido que ahora era ensordecedor. La luz creció, y la figura sin rostro emitió un sonido, un chillido que no era humano, que me atravesó como un cuchillo. El taxi tembló, las ventanillas se agrietaron, y por un segundo vi algo dentro, sombras, rostros retorcidos, atrapados, gritando en silencio. No sé cuánto tiempo duró. Podrían haber sido segundos o minutos, pero de pronto todo cesó. El recolector volvió al coche, y este se alejó lentamente, perdiéndose entre los árboles. Me quedé ahí, jadeando, con el crucifijo aún caliente en la mano. Pensé que lo había vencido, que lo había ahuyentado para siempre. Pero cuando intenté levantarme, el suelo bajo mis pies se hundió ligeramente, y una risa baja, grave, resonó a mi alrededor. No venía del taxi, venía del bosque mismo, de la tierra, de ese círculo negro. Mi victoria era una ilusión. No lo había detenido, solo lo había retrasado. Corrí de vuelta a casa, tropezando, llorando, con el terror agarrado a mi espalda. Cuando llegué, cerré la puerta y me derrumbé en el suelo. El crucifijo estaba frío otra vez, pero ahora tenía una grieta en el centro. Las manchas negras en mi casa eran más grandes, y el olor era insoportable. Esa noche no dormí, me quedé mirando la ventana, esperando verlo otra vez. Y lo hice. El taxi estaba ahí, al final de la calle, inmóvil, como un recordatorio de que no había escapatoria. Pero algo había cambiado en mí. Había enfrentado al recolector y había sobrevivido. No sabía cómo, pero tenía que usar eso, encontrar una manera de terminarlo de una vez por todas. Lo que hice después fue un acto de desesperación, un último intento de librarme de esa cosa. Fue más allá de lo que creía posible, y me llevó al borde de mi propia cordura. El bosque me dio respuestas, pero también me mostró un horror que no puedo borrar de mi mente. Esa es la última parte de mi historia, y os prometo que es la más oscura de todas. El miedo sigue aquí, pero ahora sé que no estoy tan indefensa como pensaba. O eso espero. Después de mi enfrentamiento en el bosque, supe que el tiempo se me agotaba. El recolector de almas perdidas no se había ido, solo estaba esperando, acechando, jugando conmigo como un gato con un ratón herido. Mi casa estaba infestada de su presencia, las manchas negras cubrían las paredes como venas palpitantes, el olor a gasolina y tierra me asfixiaba, y cada noche el zumbido del motor resonaba más cerca. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el miedo y la desesperación. Había probado rezos, rituales, incluso enfrentarlo cara a cara, pero nada lo detenía por completo. Estaba cansada, con los ojos hundidos y el cuerpo temblando, pero también estaba furiosa. Si iba a morir, no sería rendida en un rincón. Decidí que esta vez iría por él, que lo acabaría o me llevaría conmigo al abismo. Volví al diario de don Isidro, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Pasé horas con esas páginas frágiles, mis dedos temblorosos manchados de tinta vieja, hasta que encontré una nota al final, casi ilegible. Hablaba de un sacrificio final, una manera de encerrar al recolector en su propio origen, en el bosque, pero a un costo que no especificaba. Decía que había que enfrentarlo en su corazón, el lugar donde había nacido, y usar algo puro para sellarlo. No entendí del todo, pero mi mente se aferró a una idea, el círculo negro en el claro, esa tierra muerta que había visto. Ahí tenía que ser. Y lo puro, pensé en el crucifijo de mi madre, roto pero aún conmigo, y en mi propia voluntad de luchar. Era todo lo que tenía. Prepararme fue como despedirme de mi vida. Empaqué sal, el crucifijo, una linterna y un cuchillo, aunque sabía que no cortaría nada más que mi propia esperanza. Era de noche cuando salí, con la luna escondida tras nubes negras, como si el cielo mismo me diera la espalda. El camino al bosque fue una pesadilla, el viento aullaba, las ramas crujían como si intentaran alcanzarme, y cada paso me pesaba como si la tierra quisiera tragarme. Llegué al claro con el corazón en la garganta, el aire tan frío que me dolían los pulmones.
El círculo negro estaba ahí, más grande, más oscuro, como si hubiera crecido desde la última vez. Me detuve al borde, sintiendo un terror que me paralizaba, pero también una certeza: esto terminaba hoy. Saqué la sal y tracé un círculo alrededor del negro, murmurando las oraciones que recordaba. El zumbido empezó casi de inmediato, un rugido grave que hizo temblar el suelo. El taxi apareció entre los árboles, sus faros apagados, pero esa figura sin rostro salió más rápido esta vez, deslizándose hacia mí con una furia que podía sentir en el aire. Mi voz se quebró, pero seguí rezando, sosteniendo el crucifijo con ambas manos. La luz volvió, tenue al principio, pero creciendo mientras gritaba las palabras. El recolector se detuvo, y por un momento pensé que lo tenía. Pero entonces el suelo bajo mis pies se abrió, un crujido profundo, y caí. No sé cómo describir lo que pasó. Fue como caer en un sueño, pero más real, más crudo. Aterricé en una oscuridad infinita, un lugar sin cielo ni suelo, solo un vacío que vibraba con el zumbido del motor. El taxi estaba ahí, frente a mí, y dentro vi las sombras, los rostros de los atrapados, sus ojos vacíos suplicando algo que no podían decir. El recolector salió, más alto, más imponente, y ese vacío negro se expandió, como si intentara tragarme. Sentí un frío que no era físico, un frío que me arrancaba pedazos de mí misma, recuerdos, esperanzas, mi propia identidad. Mi nombre empezó a desvanecerse en mi mente, y por un segundo quise rendirme, dejar que me tomara y acabara con todo. Pero entonces pensé en Manuel, en mis hijos, en la niña que fui corriendo entre los rosales de mi madre. No iba a dejar que me borrara. Agarré el crucifijo, ahora ardiendo en mi mano, y lo clavé en el suelo de esa oscuridad, como si fuera tierra real. Grité, no una oración, sino un desafío: no te pertenezco. La luz explotó, blanca, cegadora, y el recolector chilló, un sonido que me destrozó los oídos. El taxi tembló, las sombras dentro se retorcieron, y el vacío empezó a colapsar. Sentí que me arrancaban del suelo, que me elevaban, y entonces todo se desvaneció. Desperté en el claro, tirada sobre las hojas, con el amanecer tiñendo el cielo de rojo. El círculo negro estaba reducido a un parche de tierra seca, y el aire era limpio por primera vez en semanas. El crucifijo estaba a mi lado, partido en dos, pero intacto en su esencia. No había zumbido, no había olor, no había nada. Me levanté, temblando, y lloré, no de miedo, sino de alivio. Había ganado. O eso creí. Caminé a casa, con el cuerpo dolorido pero la mente más ligera, pensando que por fin estaba libre. Pero cuando llegué, algo me detuvo en seco. En mi puerta había una mancha negra, pequeña, apenas un punto, pero viva, pulsante. Mi corazón se hundió. Entré, y el olor a gasolina estaba ahí, débil, pero presente. Esa noche soñé otra vez, el taxi estaba lejos, al borde de un horizonte oscuro, y el recolector me miraba, inmóvil. No habló, pero supe lo que significaba: no estaba atrapado, solo contenido. Lo había herido, lo había empujado de vuelta al bosque, pero no lo había destruido. Mi sacrificio, mi lucha, había comprado tiempo, no una victoria. Desde entonces, vivo con cuidado. Las manchas aparecen de vez en cuando, pequeñas, como recordatorios. El zumbido vuelve en las noches sin luna, lejano, pero audible. He aprendido a convivir con el miedo, a dormir con la luz encendida, a llevar un rosario en el bolsillo. No sé cuánto tiempo tengo antes de que regrese, pero ahora sé que puedo enfrentarlo. No soy la misma Lara Méndez que subió a ese taxi. Soy más fuerte, más rota, pero sigo aquí. El recolector de almas perdidas no me tuvo esa noche, y juro que no me tendrá sin pelear hasta mi último aliento. Esto no es un final feliz, pero es mi final, por ahora. El bosque guarda sus secretos, y yo guardo mis cicatrices. Si alguna vez veis un taxi negro en un camino solitario, con un conductor que no os mira, corred. Corred y no miréis atrás. Porque yo lo hice, y sigo pagando el precio. Pero mientras pueda contarlo, mientras pueda advertir, seguiré luchando. El miedo es mi compañero, pero no mi dueño. Y eso, al menos, es algo que él no puede quitarme. Y así termina mi historia, o al menos la parte que he vivido hasta ahora. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría saber qué pensáis de todo esto, de Lara Méndez y su encuentro con el taxista sin rostro, ese recolector de almas perdidas que aún acecha en algún rincón oscuro. Por favor, dejadme un comentario y contadme cómo os ha hecho sentir, os ha dado escalofríos, os ha mantenido despiertos, os ha hecho mirar por la ventana con un poco más de cautela.
Vuestras palabras significan mucho para mí, y quiero saber qué ha despertado en vosotros este relato. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a hacerlo. Esto es solo el comienzo de las historias que quiero compartir, llenas de lo sobrenatural, lo inexplicable y lo que se esconde en las sombras. Gracias por acompañarme en este viaje, y espero veros en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidado con los taxis que aparecen en la noche.